Así que estamos continuando una serie, pero lo que quiero hacer es algo que he estado haciendo durante las últimas semanas. Estoy contando un chiste al principio. ¿Puedo contar uno? Sí, o sea, hasta ahora vamos bien. El chiste que conté lo conté en inglés en el primer servicio y como que no cayó muy bien, no sé si no lo conté bien, así que, pero lo voy a intentar. ¿Okay? Es la historia de dos hermanos. Son dos hermanos y estos dos hermanos eran empresarios. Estos dos hermanos tenían mucho dinero. Estos dos hermanos no solamente tenían mucho dinero y eran empresarios, pero también eran mentirosos, eran tramposos y eran deshonestos. Así que pasó el tiempo y ellos estaban ganando dinero, y llegó un momento en que uno de los hermanos falleció. Y el otro hermano que quedó vivo se le acercó a un pastor y le dijo: pastor, le quiero pedir un favor. Mire, vamos a hacer un trato. Yo le voy a hacer un cheque bien grande para su iglesia, pero usted, cuando haga el funeral de mi hermano, usted tiene que decir a la congregación que mi hermano era un santo. Pastor lo piensa un poco y dice: a ver, ya, ok, le hace el cheque, le pasa el cheque, llega el día del funeral y el pastor está predicando y dice: la persona que está aquí, que acaba de fallecer, era un mentiroso, era un tramposo y era un deshonesto, pero comparado con su hermano, era un santo. Ok, entonces ahí buscó la forma de poder hacerlo. Es que el cheque era muy grande, entonces era difícil decir que no. Mateo capítulo 6, por favor, si tienen su Biblia, vayan a Mateo capítulo 6, comenzando desde el versículo 9. Si no tienen su Biblia, tenemos el versículo ahí en la pantalla. Está la oración del Padre Nuestro. Y dice así, Mateo capítulo 6, comenzando desde el versículo 9 hasta el 13. Dice así: ustedes, Jesús diciéndole, deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, nuestro pan de cada día, ¿cierto? Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Entonces, lo que estamos haciendo el día, estamos continuando con una serie que comenzamos la semana pasada y le pusimos Padre Nuestro. La razón por la cual le pusimos Padre Nuestro es porque vamos a estar desglosando la oración del Padre Nuestro. Ahora, el problema es que yo crecí creyendo que la oración se resumía a pedir. Que pedir era la esencia de la oración, era como que uno le pedía cosas a Dios, ¿cierto? Uno ora algo, uno necesita algo, tiene una necesidad, uno le pide algo a Dios y Dios le va a contestar que sí o que no. Y hemos estado hablando respecto a una imagen que está a la punta del iceberg, ¿cierto? Y esa imagen quiero que ustedes se la puedan como grabar un poco en su mente, porque esta era la imagen que yo tenía. Yo pensaba que la oración era solamente pedir. Pero la verdad es que la oración sí es pedir, pero es una parte muy pequeña de lo que significa la oración. La parte del pedir es la parte más, que quizás es más visible, la parte que muchos de nosotros conocemos, pero la oración es muchísimo, muchísimo más que eso. Entonces, dentro de esta serie nos vamos a estar enfocando en la parte de abajo, que es todo eso que no se habla mucho, pero que es realmente la esencia de la oración. Entonces, la semana pasada comenzamos hablando respecto a algunas cosas las cuales la oración no es. Número uno, la oración no se trata de repetición. Porque yo crecí en una cultura católica en la cual uno repetía el Padre Nuestro vez tras vez, y mientras más uno pegaba, más tenía que decir Padre Nuestro para que Dios lo perdonara, ¿cierto? Entonces había una relación directa entre la cantidad de veces que uno tenía que orar el Padre Nuestro y la gravedad del pecado. Dios mismo nos dice, Jesús, antes de comenzar con la oración del Padre Nuestro, en Mateo 6:7 dice esto: al orar no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. ¿Se da cuenta? Entonces descubrimos, número uno, que no se trata de repetición, y lo otro que descubrimos es que tampoco la oración es como un hechizo mágico, ¿cierto? Que uno dice cosas de una cierta forma, o uno ora con cierta frecuencia y uno va a poder como desbloquear, ¿cierto?, la voluntad de Dios para uno poder recibir lo que uno está pidiendo. Entonces, si no hay ninguna de estas cosas, entonces, ¿qué es lo que es la oración? Es lo que hemos estado descubriendo, y lo que yo espero que nosotros podamos descubrir juntos es precisamente lo que el discípulo, ¿se acuerda la semana pasada? Lo que el discípulo descubrió respecto a Cristo. Porque esto es lo que sucede en Lucas 11:1, vemos que Jesús estaba orando. Y había un discípulo que lo estaba mirando orar. Y cuando ve que Jesús está orando, y Jesús termina de orar, le hace una pregunta. Le dice, en Lucas 11:1 dice: un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, estamos hablando de una cultura, los discípulos, los judíos, que era una cultura que estaban muy familiarizados con la oración.
O sea, para ellos no era nada raro que alguien orara. Sin embargo, cuando ve a Jesús orar, dice, lo que tú haces, esa oración, yo necesito aprender esa oración, porque hay algo que tú estás haciendo que yo nunca había visto antes. Y lo que descubrimos es que lo que al parecer estaba haciendo Jesús era que la oración que él estaba presentando al Padre no era una repetición, no eran malas palabras. Lo que descubrimos que no era ni siquiera una cosa religiosa, sino que veía a Cristo en una relación con el Padre, que era algo totalmente nuevo. No era un ritual, era una relación, era una conversación con el Padre, lo cual era completamente nuevo. Y descubrimos también que la oración del Padre Nuestro no tiene que ver con lograr que Dios haga nuestra voluntad, sino lograr que nosotros nos alineemos para poder recibir la voluntad de Dios y aceptar esa voluntad, cualquiera sea. Hablamos que ese objetivo era quitar todo ese impedimento. Y tenemos que profundizar en esto. Lo mismo fue cierto para Cristo, ¿se acuerdan? Por favor, pásame esta copa, decía en el Getsemaní. No quería hacer la voluntad de Dios. Y creo que si somos honestos, nosotros tampoco lo queremos. Lo que nosotros queremos es lo que nosotros queremos. Si somos honestos, ya, mi carne quiere lo que yo quiero. Pero Dios muchas veces quiere otra cosa. Entonces, la oración del Padre Nuestro tiene que ver con sacar todos esos impedimentos que no permiten que yo escuche la voluntad de Dios, la reciba y que yo actúe en obediencia a esa voluntad. Y algunas de esas cosas las vemos en la oración del Padre Nuestro. Líbrame del egoísmo, porque todo se trata de ti. Líbrame del materialismo, porque todo se trata de ti. Líbrame de la falta de perdón, porque todo se trata de ti. Líbrame de la tentación. Esas son las oraciones, sacar todas estas cosas que están en nuestra carne, todos esos deseos humanos para que realmente la voluntad de Dios pueda fluir a través de nosotros. Y hoy comenzamos con la primera sección. En los 10 minutos que me quedan. Voy a tener que dar unos 10 minutos más, parece, porque no, si no, no voy a alcanzar. ¿Les parece? ¿Podemos terminar a las 12:40 hoy día? ¿Sí? A las 1:30 entonces, ¿no? Entonces, vamos a ir desglosando un poco esto. En Mateo capítulo 6, vamos a ver el 9 y el 10. Dice así, la primera parte de la oración del Padre Nuestro, dice: ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, esa es la oración, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Entonces, el título del mensaje del día le hemos puesto así como en el cielo. Así como en el cielo. Entonces, se trata de querer lo que Dios quiere, ¿ok? Entonces, hemos estado hablando de eso. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Bueno, una de las cosas que Dios quiere es poder traer el reino de los cielos a la tierra. ¿Y qué significa esto? Que hay dos reinos. Cristo habla de esto vez tras vez tras vez. Hay dos reinos. Hay un reino que es el reino de este mundo y hay un reino que es el reino de los cielos. Y esos dos reinos están en oposición. Y esos dos reinos están en conflicto. Pero ese conflicto y esa oposición no siempre fue así. Si vemos el Antiguo Testamento, vemos en el libro de Génesis, vemos que el cielo y la tierra, que no había separación entre el cielo y la tierra, que era así, era en la tierra así como era en el cielo. Lo vemos en el jardín del Edén. Relación perfecta entre ellos dos, relación perfecta con el resto de los animales, con Dios. O sea, lo que Dios quería en el jardín del Edén era perfecto y alineado con su perfecta voluntad. ¿Y qué es lo que sucede? Pecan, hay una separación. Y en ese momento se desata esta separación entre el cielo y la tierra. Y nosotros en este momento estamos en ese periodo de tiempo en el cual era perfecto, no es perfecto ahora, pero va a volver a ser perfecto en el futuro. Estamos en esa etapa en este momento ahora. Y en esa etapa es muy interesante porque en esa etapa Cristo nos invita a hacer esta oración. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Algunos teólogos lo llaman el already but not yet. Es como decir el ya, pero todavía no. O sea, ya, pero todavía, already, but not yet. ¿Qué es lo que significa esto? Que Cristo ya murió en la cruz por nuestros pecados, ya pagó por todo, ya restauró todas las cosas, pero todavía no estamos 100% libres de pecado, no estamos viviendo el 100% de lo que se profetiza en el libro de Apocalipsis. No lo estamos viviendo todavía, estamos en una etapa intermedia. Lo voy a explicar de la siguiente forma, el already but not yet, esta etapa en la que estamos ahora.
Con mi esposa nos casamos hace 22 años. Y así nos veíamos nosotros cuando nos casamos. Ella tenía el pelo corto y yo tenía pelo. Y ese fue el 2001. El 2001, ahí fue cuando le propuse matrimonio. Le propuse matrimonio a mi esposa. Estaba nervioso. No me acuerdo mucho de lo que pasó porque estaba tan nervioso. Le propuse matrimonio y me dijo que sí. Me dijo que sí. Entonces ya estaba listo eso. Me dijo que sí. Yo le propuse y él me dijo que sí. Y 3 meses después nos casamos. O sea, había una etapa en la cual ya estaba todo listo porque me dijo que sí. Y había 3 meses en que pasaban hasta entre que me dijo que sí y el matrimonio propiamente tal. Había una etapa intermedia. O sea, era ya, pero todavía no. Estaba en una etapa intermedia. Miren, tratan de seguirme lo que les estoy tratando de decir. Juan 14, por favor, manténgase en su mente del matrimonio y de esa etapa intermedia. Juan 14, del 2 al 3, dice así: en el hogar de mi padre, este es Cristo hablando, hay muchas viviendas. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. ¿A qué se refiere? En la tradición judía, cuando un matrimonio decidía casarse, muchas veces el futuro esposo, se iba a la casa de su padre, iba a construir una pieza, una habitación adicional, la construía físicamente mientras se preparaban para que la boda sucediera y se fueran a vivir a ese lugar. Luego terminaban de construirlo, pasaba el tiempo, se casaban y se iban a vivir a ese lugar. Mire, esa es la imagen tan preciosa que Cristo nos está presentando a nosotros. Nos está diciendo, de la misma forma en que el esposo se va a preparar un lugar para su esposa, yo, Cristo, me estoy yendo a prepararles un lugar para ustedes. Muchos de ustedes ya le dijeron que sí, ya le dijeron que sí a Cristo. Cristo, usted lo aceptó, esa boda está lista, ¿cierto? Cristo ya pagó el precio, no hay más pecado y estamos en una etapa intermedia cuando vamos a llegar un día a las bodas del Cordero y vamos a hacer ese matrimonio y va a ser todo lo que estamos esperando, se va a producir. Nosotros estamos en esa etapa intermedia ahora, estamos esperando que llegue el novio para poder estar en las bodas del Cordero y poder vivir para siempre en esa casa que Dios, Cristo, preparó para nosotros. Y esa es nuestra esperanza. Esa es lo que nosotros estamos esperando tan ansiosamente. Y en este intertanto, Cristo nos dice, nos invita a nosotros a poder hacer esta oración. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Entonces, ¿por qué Cristo nos invita a hacer esa oración? Porque es un poco extraño, porque uno dice, bueno, Apocalipsis 21:4 nos dice, Él enjugará todas las lágrimas de los ojos, ya no habrá muerte, ni llanto, ni tampoco lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Entonces, hay una promesa de que sí o sí, el cielo y la tierra se van a unir cuando Cristo vuelva y restaure todas las cosas. Es una promesa. Entonces, ¿por qué Cristo nos dice que hagamos esta oración en este intertanto si lo que estamos orando ya va a suceder? La razón por la cual Él nos dice esto es porque, si usted se recuerda, la oración del Padre Nuestro no tiene que ver con necesariamente lograr que Dios haga la voluntad de nosotros, sino nosotros alinearnos a la voluntad de Dios. Y uno puede decir, pastor, yo quiero el reino de los cielos, quiero el reino de los cielos, quiero el reino de los cielos. Pero querer el reino de los cielos realmente no es simplemente querer el reino de los cielos, sino que es rechazar este mundo. Y si somos honestos, a muchos de nosotros nos gusta este mundo. O sea, orar esa oración, venga tu reino, usted tiene que realmente querer el reino de Dios. Y para poder querer realmente el reino de Dios, usted tiene que rechazar este mundo. Usted no puede querer el reino de Dios y también querer este mundo, porque estos dos reinos están en conflicto. Se puede amar a Dios. Entonces, cuando hablamos respecto a hacer esta oración del Padre Nuestro, no es para que lograr que Dios haga su voluntad, Dios va a hacer su voluntad. Es para lograr que nosotros nos alineemos a este deseo que está en el corazón de Dios. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? ¿Cuál es la invitación que estamos hablando aquí? Estoy buscando el agua. ¿Usted quiere la voluntad del Padre? Uno puede decir sí. Pero querer la voluntad del Padre significa rechazar su propia voluntad.
y la voluntad de este mundo. Venga tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. ¿Queremos esto? No me tiene que contestar. No sé si te la presión, pero ¿queremos realmente esto? ¿Queremos el reino de los cielos en la tierra? Porque cualquiera puede orar esto, pero el precio es transferir su voluntad a la voluntad del Padre. La salvación es gratis. Cristo ya pagó por nuestra salvación. No tenemos que preocuparnos de eso. Pero traer el cielo a la tierra y vivir este reino de los cielos que está inminente, que está a la mano, que el reino de los cielos ha llegado, que es una invitación que Cristo nos hace a nosotros porque el reino de los cielos está disponible para nosotros vivirlo ahora, incluso antes que todo se cumpla. Pero tenemos que quererlo. Y lamentablemente, la invitación es a morir a nuestros deseos, es morir a lo que nosotros queremos hacer. Estamos muriendo a nuestros deseos y resucitando a una nueva vida, lo cual es lo mismo que traer el cielo a la tierra. Pero en el detalle, en el pixel, nosotros somos como la obra completa que Dios quiere es traer el cielo a la tierra. Pero al mismo tiempo nosotros somos como los pixeles y tenemos que nosotros ir haciendo la voluntad de Dios, y poder hacer la voluntad de Dios tenemos que renunciar a nuestra propia voluntad. Y ahora esta oración de corazón no es repetir esta oración, sino permitir que esta oración nos transforme en nosotros ser la respuesta. Y así somos llamados a vivir. Voy a explicarlo de otra forma, porque tienen una cara así como un tremendo signo de interrogación. Y como que, no lo entiendo, está hablando en inglés. Miren, le voy a dar otro ejemplo. Vamos a continuar con el tema del matrimonio. Si yo tuviera que explicarle con una palabra qué es lo que es la definición del matrimonio para un matrimonio exitoso, la definición, una palabra para un matrimonio exitoso, ¿sabe cuál es? Cerca. La muerte. Ok. La misma palabra es para describir a un discípulo. Morir. Ok. Uno dice la palabra morir suena como muy extraño, así como que muy negativo. ¿Cómo morir? No me quiero morir, quiero vivir, ¿cierto? Ok. Morir. ¿Cuántos de ustedes están casados aquí? Matrimonio, ok. ¿Cuántos de ustedes han logrado estar casados como resultado de simplemente hacer su propia voluntad? Los matrimonios así no resultan. Mi esposa ha tenido que morir, yo he tenido que morir a mi deseo para las finanzas, nuestros hijos, horarios. Yo tenía como un plan para mi matrimonio, de todas las cosas cómo las íbamos a hacer, pero la única razón por la cual nosotros todavía estamos juntos es porque ella ha tenido que morir algunas cosas, yo he tenido que morir algunas cosas, ella muere, y el resultado de eso es una resurrección como resultado de esta muerte al matrimonio que nosotros tenemos ahora. Y dice, pero la muerte es tan negativo. Pero la verdad es que la muerte es necesaria para poder vivir. Lo que usted come, por ejemplo, la carne que usted come es de un animal que murió, pero usted puede vivir. Las semillas se caen al suelo y se rompen, se mueren, para que nazca una planta. Las estrellas en el universo tienen que morir para que se produzca un equilibrio. Las ideas antiguas tienen que morir para que puedan surgir las ideas nuevas. Y lo mismo sucede en nuestro caminar con Cristo. Nosotros, en nuestro caminar con Cristo, tenemos que morir a lo que nosotros queremos para que la vida de Cristo pueda entrar dentro de nosotros y poder vivir la vida de Cristo y no nuestra vida, para que el reino de los cielos venga a la tierra. Y eso tiene que pasar vez tras vez. Tenemos decisiones todos los días que tenemos que tomar. Nuestra invitación es a morir, pero no muerte física, porque Cristo ya hizo eso por nosotros. Entonces la pregunta ahora es, como Cristo ya murió por todo, y ya todo el precio fue pagado, y ya no tengo nada que hacer, entonces ¿qué tengo que hacer ahora que no tengo nada que hacer? Y el apóstol Pablo nos da la respuesta en Romanos 12:1. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ¿a qué se refiere? Que mandó a su Hijo a morir por nosotros, la misericordia de Dios. Ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y así es como realmente se ve el discipulado. Seguir a Cristo es morir a nosotros mismos para que la vida de Cristo pueda surgir a través de nosotros, y es así como nosotros traemos
este cielo a la tierra, la voluntad de Dios, y nos transformamos en la respuesta de esta oración. Somos llamados a ser un sacrificio vivo. Y nosotros, siendo un sacrificio vivo, somos la respuesta a la oración: hágase tu voluntad en nuestras finanzas, que se haga tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. En nuestras decisiones, que se haga tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. En nuestras relaciones, que se haga tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. En nuestra carrera, en nuestra salud, como criamos a nuestros hijos, que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así también como en el cielo. Esa es la invitación y esa es la oración. La oración no es repetir la oración es realmente vivir y transformarnos. Que esa oración nos transforma a nosotros, que esa oración nos transforma a Dios. Dios ya va a hacer lo que va a hacer. Que transforma a nosotros para que nosotros vivamos la vida que Cristo nos invitó a vivir. Y de esta muerte de nuestra voluntad vamos a resucitar a la vida para la cual nosotros fuimos creados, y vamos a ser parte de traer el cielo a la tierra. ¿Eso entiende un poco más, no? Bueno, ellos me mandan un email para contestarles bien. Yo creo que sí. Señor Jesús, gracias te damos porque tu palabra ha sido predicada lo mejor que pude. Y quiero dar, Señor, que tú puedas recordarnos lo que hemos escuchado hoy día. Que tú puedas recordarnos que la oración del Padre Nuestro no es una simple invitación para hacer una repetición, sino que es una invitación a que esta oración también transforme nuestras vidas. Queremos orar que cuando presentamos nuestra oración ante ti, cuando que hablamos y oramos a ti, que podamos realmente alinear nuestra voluntad a tu vida. Sabemos que tu voluntad es perfecta y ayúdanos a querer hacer lo que tú nos invitas a hacer. Señor Jesús, sabemos que estamos en una etapa intermedia en la cual estamos esperando estas bodas del Cordero, cuando tú vas a redimir todas las cosas, y todas las cosas van a volver a estar en su orden. Pero en esta etapa intermedia, ayúdanos a poder vivir el reino de los cielos aquí en la tierra. Vivirlo, no solo orarlo, no solo decirlo, sino vivirlo en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, con nuestros amigos, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, que nuestra vida completa sea un reflejo de tu voluntad. Y esa es nuestra oración. Lo oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos decimos juntos: amén.